Segundo bloque, el resumen de noticias de la televisión pública, y como les había anticipado, está aquí en el estudio Juliana Di Tulio, diputada del Frente para la Victoria y candidata también, o precandidata, como se dice. Buenas noches. Precandidata. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te estás? va? Muy bien. Muchas gracias por venir. Me imagino que a esta altura ya muy cansada sobre el cierre de campaña y entiendo el esfuerzo. Muchas gracias. No, por favor. Gracias por invitarme. Quiero empezar por otro lado para después acercarnos a la campaña, pero con lo que acaba de pasar hace unas horas, hubo una nueva manifestación convocada con este nombre de 8A, como se usó ahora, como se usó este año. Tenés un análisis, sé que estamos muy cerca, pero ¿qué pensás? Lo que pensé en cada una de las manifestaciones, yo no pude ver todavía nada, vengo de otro estudio, digamos, de televisión y la sensación es que había mucha menos gente, digamos, que en los anteriores. Sí, es probable, y es probable porque en realidad estamos a pocos días de que el conjunto de la sociedad se exprese en las urnas, que es el lugar indicado para expresarse, ¿no? Así que me parece que bueno, eso, que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, vivimos en un país con plena democracia, y mirá si viviremos en plena democracia, que a pocas horas de emitir opinión a través del voto, también se puede uno expresar en la calle. Y me parece que es, bueno, eso para aplaudir en democracia. Por ahí no me parecía el momento más indicado. La mayoría de las fuerzas políticas no hemos hecho cierre de campaña solidarizándonos con lo que pasó en Rosario, pero bueno, son decisiones de espacios políticos o de espacios de expresión que han tomado la decisión que tomaron. Pero todo me parece que es en el marco de un país donde sin duda alguna la democracia es un valor inalterable, y incluso a pocas horas de sufragar se expresa un conjunto o parte de la sociedad. Y ya viviste varias campañas. ¿Hay algo que distinga una campaña para primarias que una campaña, digamos, lo que va a ser para el 28 de octubre? ¿Sentiste que hay algo que es diferente en la manera de salir, en la manera de pensar cómo vas a expresar las ideas, en lo que pasa en la calle? A ver, primero es la primera vez que nosotros tenemos una primaria en una elección legislativa, así que estamos aprendiendo todos, la sociedad en su conjunto, la provincia de Buenos Aires, todas las provincias que forman parte de la Argentina en su conjunto, ¿no? Hacemos por primera vez esta experiencia que es de paso primero el 11 de agosto y luego las generales el 27 de octubre. Así que en eso aprendemos todos, candidatos o no, digamos, los que votamos y los que somos candidatos. Después, obviamente, es una campaña. Nosotros estamos muy conformes con Martín Insaurralde de la campaña que hemos hecho hasta mañana, digamos, a las 8 de la mañana, que empieza la veda electoral. Recorrimos casi la mitad de los distritos de la provincia de Buenos Aires, es una campaña corta, ¿no? Hasta las primarias. Tenemos la expectativa de recorrer toda la provincia, lo vamos a hacer de acá al 27 de octubre, pero la verdad que lo que recibimos fue un acompañamiento de los bonaerenses muy interesante. La verdad que lo que nos han expresado espontáneamente, además cuando caminamos en cualquier distrito, es un agradecimiento por lo que hemos hecho estos 10 años de gobierno, las transformaciones que se han hecho en la Argentina. Por supuesto que nos dicen todo lo que falta, ¿no? Y depende obviamente de qué lugar estemos hablando, ¿no? ¿Y para vos qué cosas faltan? Pero nos piden lo que falta. Yo tengo temas particulares, yo creo, y tengo, si querés, obsesiones, pero para mí un sueño que hay que seguir trabajando en ese sentido para poder alcanzarlo es que haya cero de informalidad en el trabajo para todos los argentinos y argentinas. En ese sentido, el Estado tiene que seguir haciendo un esfuerzo muy grande y ponerse absolutamente creativo en esta nueva etapa. Nosotros todo lo que hemos hecho no lo hemos hecho todo juntos, lo hemos hecho a través además del acompañamiento del pueblo, a través del voto popular. Por eso le pedimos y le seguimos pidiendo a los bonaerenses que nos acompañen para seguir transformando la Argentina. Y otro tema que tiene que ver con la provincia donde soy candidata, que es la provincia de Buenos Aires, es el transporte público. Mis hijos viajan, yo soy de Morón, vivo en Morón, nací y vivo en Morón. El tren Sarmiento para mí es mi vida. Y sigo soñando lo mismo que soñé cuando privatizaron el tren Sarmiento, ¿no? Cuando se privatizaron todos los ferrocarriles, que es volver a tener
un ferrocarril que sea de los argentinos. Y ese sigue siendo mi sueño y yo siempre voy a seguir en ese camino para poder alcanzarlo. ¿Sentís que ha sido una deuda hasta ahora del gobierno? Yo creo que nosotros lo que hemos hecho, insisto, no lo hemos hecho todos juntos. Lo que nosotros venimos, o nos hicimos cargo de este país el 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner primero nos devolvió la dignidad, después los sueños. Ahí volvimos a empezar a soñar. Yo ahí pude volver a empezar a soñar. Y la verdad que hemos transformado este país, pero lo hemos transformado también a medida de lo que se ha podido y con el acompañamiento siempre de la voluntad popular. Y este país es un país que ha sufrido en 40 años una desinversión y con políticas devastadoras para nuestra economía, nuestra industria. Bueno, la verdad que hemos hecho un enorme esfuerzo de los 40 millones de argentinos y argentinas, no solo el gobierno primero de Néstor Kirchner y ahora de Cristina, sino todos los argentinos y argentinas. Y estamos en condiciones de poder seguir transformando esta patria y la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que es muy interesante que la ciudadanía se pueda expresar en las PASO ahora el domingo y luego en la general en octubre para que podamos tener un parlamento que pegue en la misma dirección de un proyecto político que viene transformando la Argentina. Porque todas estas transformaciones que nosotros hemos hecho en estos 10 años las hemos hecho en soledad. Solo el Frente para la Victoria ha votado leyes que son estratégicas para la vida cotidiana de todos nosotros. Entonces necesitamos seguir teniendo fuerza en el Congreso. Las elecciones de medio término parecen como si no fueran elecciones importantes, pero tienen mucho que ver con la vida cotidiana de todos nosotros. Sin duda, y en eso hay una cosa, Juliana, que me interesa, que es... hay leyes que han sido importantes y que han colocado a la Argentina en una vanguardia en lo que es igualdad, como ha sido identidad de género, como ha sido matrimonio, justamente matrimonio igualitario. En este sentido, algo que quizás muchos esperan y hay cierta expectativa y que justamente tiene que surgir del Congreso, ¿cuál es tu mirada respecto al aborto? A ver, te voy a contestar en mi doble condición, como diputada de la Nación y como presidenta del bloque del Frente para la Victoria. Yo como diputada de la Nación en el año 2005, cuando asumí, ni bien asumí, presenté proyectos sobre interrupción voluntaria del embarazo. Son mis convicciones. Yo creo que hay una situación de desigualdad muy grande. Todas las mujeres interrumpen, de todas las condiciones sociales, interrumpen su embarazo y no lo interrumpen porque quieren, sino porque están en situaciones límites. Pero hay sí una enorme diferencia entre las mujeres más humildes y las mujeres de clase media y media alta. Y las que sufren y las que tienen consecuencias posabortos muy severas hasta la muerte son las mujeres pobres. Entonces creo que el Congreso Nacional tiene que dar ese debate. Ahora, como presidenta de bloque que conduce la totalidad, digamos, de distintas visiones, obviamente en mi bloque mucho más de la mitad no coincide con las con esta convicción que esta diputada te dice, con lo cual me parece que el Parlamento argentino es el que tiene que saldar este debate. Y eso solo se puede hacer además entre distintas fuerzas, entre todas las fuerzas políticas. Creo sin lugar a dudas que el Parlamento tiene que saldar ese debate y tiene que madurar para poder saldar ese debate. Se instaló... Siempre tengo expectativas. Todas las tengo. Siempre tengo expectativas. Todos, yo también las tengo, muchas las tenemos. Y siempre trabajo en esa dirección. Ojalá que se pueda. Se instaló para algunos sorpresivamente, para otros no tanto, como principal opositor Sergio Massa. Lo que ha dejado sorprendido al mismísimo de Narváez, que creía estar en otro lugar. ¿A vos te toma por sorpresa? ¿Te imaginabas a Sergio Massa en este lugar que está hoy? ¿Cómo lo ves a él como opositor? ¿Es el opositor que esperás? A ver, en principio veo a un intendente, el intendente de Tigre, con una decisión personal de jugar en la oposición, en las primarias y en las elecciones generales. Lo que no he encontrado todavía es cuál es el proyecto político. Veo un proyecto personal, pero no veo un proyecto político que se le ofrezca al electorado de la provincia de Buenos Aires, que pretende representar. Y seguramente como encabeza va a ser diputado de la Nación. Ahora, no le veo eso, no veo todavía el proyecto político que representa el intendente de Tigre. No sé si alguien más lo ve, yo no lo veo. Bueno,
¿Y qué opinás? Justamente hablábamos recién de Manera Galmarini insultando allí al gobernador. Me imagino lo que opinás, pero ¿tuviste oportunidad de conversarlo entre ustedes? ¿Lo pudiste hablar con el gobernador? No lo hablé con el gobernador. Lo que sí me parece es eso, digamos. A mí me llamó mucho la atención cómo empezó el intendente de Tigre, Sergio Massa, la campaña. A cada agresión una propuesta y termina la campaña con una enorme agresión, ¿no? La diferencia entre cómo comenzó la campaña y cómo se termina la campaña me parece que muestra a las claras la falta de proyecto político. Si no, no se pierde el rumbo tan fácil, ¿no? Se saca el saco, termina con agresiones. No se pierde el rumbo tan fácil si uno tiene proyecto político. Lo que sí se pierde el rumbo fácil cuando uno tiene proyecto personal. Hablábamos recién de las primarias, de esta situación que es novedosa todavía para los argentinos. ¿Qué se define concretamente este domingo? ¿Qué se juega? En el sentido de que la mayoría de los partidos, por supuesto también el Frente para la Victoria, no va a una interna en realidad. ¿Qué es lo que se define este domingo? ¿Cómo te parece que se reordena todo después de lo que sucede el domingo? ¿Cómo te imaginas a la oposición? ¿Cuál es el paso siguiente del Frente para la Victoria? No sé cómo me imagino la oposición. Yo veo una oposición sin rumbo, pero la veo hace ya mucho tiempo. Y la verdad es que siempre tengo la expectativa, porque a mí me gusta la política, porque yo hago política, toda mi vida he hecho política, y a mí me parece que la Argentina tiene que tener una oposición que tenga rumbo y que le pueda generar a quienes no acuerdan con el proyecto político que nosotros encarnamos hace 10 años y además tenemos una visión específica de un país y el rumbo que tiene que tener un país. Bueno, me parece que hay una porción de la población que no acuerda con nosotros, que tiene que tener una alternativa. Y yo no veo en ningún espacio de la oposición que le genere a ese espacio que no concuerda con este proyecto político un proyecto político alternativo serio. Ahora, ese no es un problema del oficialismo, no se lo puede resolver el oficialismo, es un tema de la oposición, digamos, en algún momento lo resolverán. No sé qué va a hacer la oposición después del domingo, lo que sí sé es lo que vamos a hacer nosotros. Y lo que vamos a hacer con Martín Insaurralde el día siguiente es recorrer la otra mitad de la provincia que nos falta recorrer y dar nuestro mensaje a los bonaerenses y decirle a los bonaerenses lo que nosotros pensamos de cara al futuro, cómo hay que seguir transformando este país. Y bueno, y tratar de generar, de hablar con todos, ¿no? Y de escuchar mucho también, ¿no? De escuchar cuál es la visión de los bonaerenses de qué es lo que falta, ¿no? Qué es lo que le falta a la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos conscientes de todo lo que hemos hecho, pero también somos conscientes que falta mucho. Sabemos que falta menos porque hemos hecho mucho, pero también sabemos que falta, ¿no? Y en ese sentido, respecto a la campaña y esto que decías recién, ¿no? Hay un sector de la población que claramente no está identificado con el Frente para la Victoria y votará. Cuando se sale en esta campaña, salen a buscar el voto de quien ya votó al kirchnerismo y en algún momento se desencantó y no lo votó y quieren reconquistarlo, ¿o te parece que hay lugar en este momento para conquistar a alguien que antes no había votado al kirchnerismo? No, nosotros les hablamos a todos los bonaerenses, no solo a los que nos votan, sino a todos los bonaerenses. Nosotros le ofrecemos a los bonaerenses un proyecto de país que a nuestro juicio es el mejor, digamos, el mejor proyecto que puede tener un país, que es un país con inclusión, ¿no? Con crecimiento, con inclusión y también con distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante hablarle a todos los bonaerenses, no solo a los que nos votan, ¿no? Sino tratar de poder generar la mayor cantidad de voluntades para pegar todos juntos en una misma dirección, ¿no? De tener un país en donde a todos nos llene de orgullo vivir, de tener una provincia donde genere cada vez más empleo, donde nuestros hijos puedan estudiar, nosotros hemos creado 9 universidades nuevas en estos 10 años, ¿no? Y el 70% de los pibes que egresan de esas universidades en el conurbano son la primera generación de chicos que se reciben en universidades. Ese es un país que vale la pena vivir, ¿no? Yo, la verdad que tengo, además, desde mi experiencia personal, digamos, ¿no?
mi familia, mi familia entera, a mediados de los 90 y en la crisis del 2001 se fueron todos, ¿no? Mis padres y mis hermanos. Porque sentían que era un país que no valía la pena vivir, que ya no les generaba oportunidades, no podían más. Entonces, cuando fueron, primero mi padre, después mi hermano mayor y después mi hermano menor, fueron viniendo a la Argentina, yo sentí que estábamos generando un país donde valía la pena vivir. Yo no quiero que mis hijos se vayan. Yo no quiero no generar un país en donde no se pueda vivir. Yo quiero vivir en un país donde se pueda vivir y donde todos podamos vivir bien. Eso es lo que quiero para este país y es lo que venimos haciendo hace 10 años. Reconstruir un país que fue devastado y que fue devastado durante 40 años. Entonces reconstruirlo es difícil. Ahora, cuando lo reconstruimos entre la mayoría o entre todos y todas, es mucho más fácil. Por eso le hablamos a todos los argentinos y por eso le hablamos a todos los bonaerenses. Una cosa puntual respecto a la economía. Juliana, me permito, porque es de allí, desde el Congreso, donde también pueden salir leyes que por supuesto avancen en este sentido. No quiero iniciar con una sentencia respecto a que en la Argentina hay inflación. Primero preguntarte, ¿te parece que estamos en una situación de inflación? Y si es así, ¿cuál te parece que es el rumbo? A ver, la Argentina tiene movimiento de precios. Y esa es una preocupación que los bonaerenses tienen. Cuando nosotros recorremos la provincia de Buenos Aires es uno de los temas. Te lo han dicho. Es uno de los temas. Y yo creo que dos de las medidas que ha tomado la Secretaría de Comercio Interior han sido creativas y buenas. El congelamiento de precios y ahora la tarjeta, la Supercard. Y me parece que son medidas interesantes, que son medidas que hay que poder cuidar entre todos, además, ¿no? Donde además todos somos responsables, ¿no? El Estado tiene, o el gobierno tiene aún una mayor responsabilidad, pero donde también los consumidores, nosotros, los que yo voy al supermercado, ¿no? Entonces, los que vamos al supermercado y vemos que el congelamiento de precios no cumplen el acuerdo los supermercadistas, bueno, poder llamar al 0800, hacer la denuncia, el Mirar para Cuidar es un programa interesante donde se ponen todos los supermercados. Bueno, me parece que son dos medidas concretas que van en una dirección concreta y que además apuntan a cuidarle el bolsillo a los trabajadores y trabajadoras, a todos nosotros. Pero además, en esta discusión sobre movimiento de precios, a mí me parece que hay un tema que es clave, que si vos mirás el salario mínimo vital y móvil, que es el salario más alto de América Latina, y lo comparás, su crecimiento del 2003 al 2013, y lo comparás con cualquiera, no importa, ¿no? Si no te gusta la del INDEC, busca cualquier consultora privada que mida la inflación que quiera, o la de la oposición en el Congreso, entre el aumento del salario mínimo vital y móvil y cualquiera de la de movimiento de precios o inflación que tenga cualquier consultora privada, bueno, ha ganado, por supuesto, el salario de los trabajadores. Ha ganado el salario de los trabajadores. Entonces, si no nos explica el consumo que tiene la Argentina, si no nos explica el crecimiento que tiene la Argentina, entonces es un tema para poder seguir mirando, para poder cuidar, pero tampoco creo que sea un tema de preocupación, digamos, ¿no? De preocupación en la economía, en la macroeconomía. Juliana, tenemos que terminar una última, no pregunta, sino ¿qué le dirías al votante que hoy todavía está indeciso? Hay algunos que ya saben que te van a votar, otros que ya saben que no. Te lo quiero decir. Sí. Hay gente que ya sabe que no te va a votar, sí, Juliana, no te quiero desilusionar. Hay algunos que ya saben que no. Sí. Hay algunos indecisos. ¿Qué le dirías al votante indeciso? Que nosotros necesitamos, que el gobierno necesita seguir teniendo fuerza, porque necesita seguir transformando la Argentina y la provincia de Buenos Aires. Todo el mundo ha mejorado su vida en estos 10 años, y nadie quiere ir para atrás. Todos queremos ir para adelante, todos queremos vivir en una mejor provincia, en un mejor país. Y la verdad es que sin fuerza en el Congreso Nacional nosotros ya hemos tenido una experiencia cuando perdimos la elección de medio término, las legislativas en el año 2009, con un Congreso que se paralizó.
literalmente se paralizó, porque cuando distintas fuerzas de la oposición que tienen proyectos diferentes y van en distintos lados, en distintas direcciones, y no tienen una conducción política clara, no tienen una sola, sino que cada espacio político tiene una conducción individual, bueno, el Congreso se paraliza. Y le han hecho perder muchas oportunidades al pueblo en su conjunto, no solo a la provincia de Buenos Aires, sino a todas las provincias de la Argentina. Y la verdad es que me parece que tener un Congreso que pegue en la misma dirección de las transformaciones es la mejor opción para poder seguir transformando a la Argentina. Es la mejor opción. Juliana, muchas gracias por estar gracias con nosotros. Les agradezco mucho. Félix, necesito saber cómo va a estar el clima en los próximos días. Pero por supuesto. Y creo que ya llegamos al domingo. Pero claro que sí, además con mucha insistencia, un amigo que nos está viendo, Martín Zavala, me dijo, por favor, quiero saber cómo va a estar el tiempo el domingo por el tema de las elecciones. Y seguramente a la diputada Di Tulio también le interesa, a todos los que vamos a votar el domingo. Pero atención, porque mañana viernes la máxima anticipa 13 grados, 4 de mínima, cielo parcialmente nublado, el sábado también va a estar muy lindo, 14 grados de máxima, desciende un poquitito la mínima, 3 grados. Para el domingo, como le decíamos recién, 15 grados de máxima, cielo algo parcialmente nublado, 6 de mínima, listos para votar, afortunadamente sin precipitaciones y sin lluvia. Algo interesante para el próximo domingo. Así que así va a estar el tiempo, Pablo. Muchas gracias, Félix. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Agustina, también. Gaby, muchas gracias. Pero ¿La pasaste bien? un placer, como todas las noches. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Juliana, diputada, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Éxito para el domingo, el que tengan que tener. Muchas gracias. Muchas gracias. Con ustedes nos volvemos a encontrar mañana, por supuesto, en el resumen de noticias de la televisión pública. Chao. Hay una revolución despertando en el centro de mi espíritu. Sin violencia ni dolor, no hace falta estar despierto para ver la luz del sol. Cuando cae la noche azul,